Hola, mi nombre es Emilia Daniela Calero Piloso, soy de la Universidad Ecotec. Mi profesor se llama Fabricio Enrique Guerrero Valareso, de la asignatura de Historia y Filosofía del Derecho, y a continuación mi video. Bueno, la civilización romana puede estudiarse tanto a partir de su división histórica como desde un cierto punto de vista jurídico, es decir, en relación con todas las instituciones jurídicas y su evolución a lo largo de la historia. De esta manera, tenemos las siguientes etapas: el derecho arcaico, que estuvo desde la fundación de Roma en 753 a.C. hasta la promulgación de las leyes de las 12 tablas en el año 449 a.C. El derecho preclásico, que estuvo desde la ley de las 12 tablas en 449 a.C. hasta el final de la República en el 27 a.C. El derecho clásico, desde el final de la República en el año 27 a.C. hasta el imperio de Alejandro Severo en el año 235 después de Cristo. El derecho postclásico, desde Alejandro Severo en 235 después de Cristo hasta Justiniano en 527 después de Cristo. El derecho justinianeo, desde el año 527 al 565, que fue la duración de este imperio. El derecho clásico fue un periodo del derecho que coincide con la etapa del Principado, de la transición entre la República y el Imperio, cuando se intenta consolidar el poder en el príncipe, incluyendo la facultad legislativa y jurisdiccional. Continúa la costumbre como fuente secundaria del derecho, pudiéndose modificar o derogar las leyes. Los comicios tienden a desaparecer y solamente los principios del Principado se siguen aprobando las leyes a propuesta del príncipe. En el derecho posclásico tenemos que, a la muerte del emperador Alejandro Severo, se sigue una época de tiranía, llegando al nombramiento de Diocleciano como emperador, con lo que se inicia o se comienza el periodo del imperio absoluto. El emperador Diocleciano se enfrenta a una gran desestabilización social y política, por lo que este mismo debe asegurar el poder en contra de las constantes guerras civiles, defender el territorio en contra de las invasiones bárbaras, reorganizar el erario público para enfrentar la crisis económica y buscar la paz religiosa. También busca el paganismo y, por último, persigue a los cristianos. El derecho del periodo posclásico se caracteriza por la influencia de las tendencias del vulgarismo, la recopilación de las fuentes clásicas y la separación entre el derecho oficial de las constituciones imperiales en la práctica. El vulgarismo, como sabemos, representa la reacción popular, la tendencia práctica frente a nociones teóricas y complejas. El derecho vulgar bajo del imperio aparece como resultado de la simplificación y corrupción del derecho clásico y de su adaptación a la práctica provincial. La necesidad de la práctica judicial llevan a una reducción de los jura u obras jurisprudenciales de las leyes imperiales. Se acostumbra presentar en juicio el libro que contenía leyes alegadas por el abogado ante el juez, a lo que seguía la comprobación de su autenticidad por el cotejo o comprobación con otros ejemplares. A mediados del siglo XIII se sustituye el antiguo formato en rollo por el nuevo libro de páginas. A finales del siglo IV se producen alteraciones nuevas y más profundas de los textos que reflejan la influencia de los derechos provinciales. También se elaboran colecciones de libra y leyes que contribuyeron a mezclar y confundir principios procedentes de distintas fuentes. La ley de cita supone un reconocimiento de la vulgarización que se había venido operando en las obras de los juristas más conocidos. En el año 426 después de Cristo, Valentino III reduce a los juristas a los 5 más conocidos: Paolo, Ulpiano, Gallo y Pampiniano, en una nueva redacción de la ley. Se añade que también podían ser alegadas en juicio las opiniones de aquellos juristas que fueran citados por estos 5. En las compilaciones de leyes imperiales, Hermogeniano reunió una colección de respuestas de Diocleciano en los años 293 y 294. En el derecho justinianeo, cuando accede al poder el emperador Justiniano, el código teodosiano resulta insuficiente, porque se habían dictado muchas constituciones imperiales posteriormente. De esta forma le interesa consolidar el derecho vigente y reestructurarlo.
una vez más existía una gran incertidumbre jurídica. Así, el emperador Justiniano ordena realizar compilaciones estructuradas de las cuales deriva el Corpus Iuris Civilis en sus diferentes partes, el Codex, Digesto e instituciones y complementado por las novelas. La labor del emperador Justiniano consiste en consolidar el Imperio Romano, por lo que abarca tanto el aspecto social y político como el religioso y el jurídico. Este logró conquistar algunos de los territorios que habían sido invadidos por los bárbaros. En el aspecto religioso, él intentó imponer el cristianismo ortodoxo como la religión oficial del imperio. En cuanto a lo jurídico, Justiniano llevó a cabo la compilación y estructuración del derecho precedente, aunado a la labor legislativa, por medio de la cual se adaptaron las normas anteriores a las necesidades de su época, y además emitió una gran cantidad de disposiciones nuevas. Como conclusión de este derecho justinianeo, podemos señalar que el derecho emanado de la época arcaica se caracterizó por ser riguroso y formalista, con la familia como unidad primaria de gobierno. Por su parte, el derecho preclásico se definió por ser una época histórica de expansión, y por último el clásico se identifica como una época en la que se desarrolla gran parte de la ciencia jurídica con una técnica perfecta y nítida. Asimismo, se pudo constatar que las diversas etapas de la civilización romana posibilitan analizar desde un contexto sociopolítico e histórico, como es que las tres etapas, monarquía, república e imperio, influyeron en el desarrollo y organización de la civilización desde un aspecto jurídico. Finalmente, la jurisprudencia constituyó una verdadera fuente del derecho, incluso en la época clásica, ya que ayudó a consolidar el apogeo y la grandeza del derecho romano. El derecho romano en la Edad Media. Muerto Justiniano en el año 565, el derecho romano pasó a cristalizarse en el Corpus Iuris Civilis. El destino de este fue muy diferente en Occidente que en Oriente. El Occidente cayó en el año 476 en poder de los bárbaros, dando inicio a la Edad Media. Los germanos, invasores, ellos siguieron aplicando el derecho romano por el principio del ius sanguinis. Esto quería decir, cada uno tiene sus propias leyes y lo siguen a donde vayan. Este principio se contrapone a lo que es el ius soli, que significa que todos quienes están en un mismo territorio se rigen por este derecho sin importar de ninguna manera su nacionalidad. Además, las leyes que dictaron los bárbaros las dictaron para regular las relaciones entre sus propios súbditos y los romanos. Estos tuvieron una gran influencia en lo que se conoce como derecho romano. Dentro del Imperio Romano de Occidente se pueden encontrar dos periodos. El primero, que va hasta el siglo XII, donde si bien se siguió aplicando, sufrió una crisis cuando tuvo contacto con las leyes germánicas, y este conservó su aplicación pura, solamente en las iglesias, pero como subsidiario del derecho canónico. El resurgimiento del derecho romano habría ocurrido en el año 1137, cuando los pisanos saquearon Amalfi, ayudando al emperador Lotario II, que a su vez luchaba a favor del Papa Incencio, y allí hallaron un manuscrito del Digesto que le fue regalado a los pisanos por su colaboración. Allí permaneció llamándose Litera Pisana hasta el año 1405, en que Florencia venció Pisa y el manuscrito se trasladó hacia allí tomando el nombre Litera Florentina. Esto es lo que se conoce como leyenda de Amalfi. Este escrito de Amalfi en poder de los pisanos fue usado por Himeneo, que fue un profesor de la escuela de Bolonia para estudiar el derecho romano a través de glosas. Las glosas se conocían como anotaciones marginales e interlineales para tratar de aclarar palabras o frases. Fue fundando la escuela por el método empleado. Se llamó Escuela de los Glosadores y transformó la escuela de Bolonia en una universidad prestigiosa.
Usaron el método literal o exegético para sus estudios, aclarando el texto y quitándole contradicciones de modo objetivo. Mientras tanto, en Oriente, si bien Justiniano había prohibido comentar su obra, debieron hacerse trabajos para adaptarlo a las nuevas costumbres de los pobladores orientales que hablaban en griego y no latín. Así surgieron las paráfrasis de Teófilo a las Institutas, que las tradujo al griego. Y también se realizaron numerosos índices y comentarios del digesto, del código y de las nivelas, como el índice de Teófilo. Las Basílicas fue una obra de recopilación de lo que era el Corpus Iuris, usando la paráfrasis de Teófilo, los índices, etc. Este se realizó en el año 890. León el filósofo, emperador bizantino, para depurar las leyes antiguas. Se llamaron basílicas, pues la obra la había iniciado su padre Basilio el Macedónico, y tenía la función de reemplazar el Corpus Iuris por este texto en griego. En el año 1345 se efectúa un trabajo privado a cargo de Constantino, juez de Tesalónica, llamada Hexabiblios. Esta constaba en 6 libros. Mantuvo vigente al derecho romano en Oriente hasta su caída en poder de los turcos. Bueno, ahora enfocémonos un poco en lo que llamamos derecho occidental en la Edad Media. La llamada civilización occidental, identificada principalmente como el mundo europeo, fue la cristiandad para la Edad Media. Esta se encargó de desarrollar valores, instituciones, conceptos jurídicos, los cuales han sido transmitidos de generación en generación a través de los siglos de toda la historia. Esto dio origen a lo que actualmente conocemos como la tradición jurídica occidental, nacida de una revolución que tuvo su origen en el conflicto entre los poderes espiritual y temporal, para después avanzar y llega a ser transformada periódicamente por algunas revoluciones hasta nuestros días, en la cual algunos investigadores consideran que la tradición jurídica occidental se encuentra en la mayor crisis de su historia, puesto que su futuro es muy incierto. Por Occidente entendemos que toda una cultura, una civilización histórica peculiar que se ha dado en el tiempo y en el espacio, recogió herencias del mundo griego clásico, del mundo romano y parte del Islam, de la India y también del lejano Oriente. Por otra parte, la ruptura de la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente en 1054 marcó un importante hito en la historia. Esta coincidió con el movimiento occidental, el cual buscaba convertir al obispo de Roma en la cabeza única de la Iglesia y emancipar al clero del dominio de emperadores, reyes y señores feudales, así como diferenciar a la Iglesia como entidad política y legal de las diversas políticas seculares. Este movimiento, que culminó en la querella de las investiduras y en la reforma gregoriana, esta dio margen a la creación de su primer sistema jurídico occidental moderno, es decir, el nuevo derecho canónico de la Iglesia Católica Romana. Y bueno, con el tiempo este dio origen a distintos sistemas, en teoría, jurídicos seculares, los cuales fueron el imperial, el señorial, el feudal, el real y el urbano, entre otros que no cabe mencionar en esta sección. Referirse a una tradición de derecho en Occidente se destaca dos hechos. Como el primero, tenemos que a fines del siglo XI y en el curso del siglo XII, las instituciones jurídicas en Occidente comenzaron un desarrollo que continuó por muchos siglos. Las nuevas generaciones edificaban sus sistemas con base en los trabajos de las anteriores. El segundo, que dicho proceso de desarrollo continuó
fue concebido como algo orgánico y no como un simple proceso de cambio. Bueno, con esto termino. Muchas gracias por ver el video.